Hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a continuar platicando acerca de Michel Foucault, que es uno de los autores que ya revisamos dentro de la asignatura Psicología Social. Y vimos de él el texto El sujeto y el poder. Pues bien, ahora toca el turno a Los Anormales, que es otro de los cursos que él desarrolló durante los años de 1970. Fue todo un curso que él hace y en el que va a analizar de nueva cuenta el poder. Pero ahora el poder, pensando en cómo es que genera procesos de subjetivación, es decir, cómo se crea un sujeto específico y cómo la normalización de estos discursos generan subjetividades en particular. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no se atañen a la norma? Si vamos a hablar de anormalidad, tenemos que retomar, por supuesto, el concepto de normalidad. ¿Qué es la normalidad? Lo normal puede ser entendido desde lo legal, como puede ser entendido también desde lo matemático. Si nos vamos a lo matemático, a lo estadístico, sabemos que existe algo llamado la campana de Gauss, ¿no? Es este tipo de gráfica en el cual hay una subida, hay una meseta y finalmente una bajada, ¿no? Y sabemos que lo que se encuentre dentro de los límites de esta subida se considera lo normal, o sea, lo que la mayoría de las personas hacen. Y en los extremos encontraremos las anormalidades. Pues bien, lo anormal es aquello que se sale fuera de la norma, lo que no es lo común, lo que la gente no hace de cotidiano. Pero vimos también, o les mencionaba, que también está el concepto de lo legal, ¿no? Donde hablamos de las leyes, la norma. La norma se refiere a aquello que está permitido hacer o que no está permitido hacer dentro de una sociedad específica. Y es que las normas son creadas por la sociedad. Por lo tanto, son sujetas a un tiempo y a un espacio, que son los factores fundamentales de las sociedades. Pero la sociedad no son tres señoras que están desayunando en este momento. No, la sociedad somos un montón de personas. Pero ¿cómo es que validamos o cómo es que nos ponemos de acuerdo para que se generen estas normas y poder decir qué es lo permitido y qué no es lo permitido? Entonces, los anormales serán aquellos sujetos que no entren dentro de lo común. Esto genera entonces subjetividades específicas, porque hemos revisado también el miedo que nos puede generar a aquello que es extraño. Cuando vimos las actitudes, hablamos del endogrupo y hablamos del exogrupo. El endogrupo se refiere a aquel en el que pertenecemos, en donde estamos. Pero el exogrupo se refiere a grupos que me son ajenos. Pues bien, dentro de las sociedades hay un montón de personas, un montón de grupos. Entonces, ¿qué de ellos, o por qué a lo mejor yo formo parte de un grupo y no de otro, está completamente mediado por la edad de normalidad que yo tengo? Pues bien, Michel Foucault, como ya mencionábamos cuando analizamos el sujeto y el poder, es un teórico francés y él va a analizar no solamente la historia de Europa, ¿no? Sino en general va a meterse con todo el pensamiento occidental e ir hasta sus raíces. ¿Cómo es que a lo largo del tiempo se llevaron a cabo normas que van a pasar por lo médico, por lo jurídico, por lo político? Cuando juntamos todo esto, podríamos pensar, bueno, ¿y dónde queda la psicología, no? Yo, ¿por qué como estudiante de psicología tengo que revisar este concepto de anormalidad? Pues bien, porque mucha de la ciencia que nosotros realizamos como psicólogos, aunque estemos de lleno en esta asignatura en la psicología social, la psicología busca entender el comportamiento humano. Pero en términos de qué vamos a ver si ese comportamiento es adecuado o no adecuado, correcto o incorrecto, normal o anormal. Muchas de las pautas que tenemos provienen de la psiquiatría. Y la psiquiatría, es un discurso que viene desde lo médico. Pero, ¿cómo es que la psiquiatría surge? La psiquiatría no es una ciencia que salga de la nada. Tiene un objetivo particular, de acuerdo con Michel Foucault, y tiene que ver con la corrección de la anormalidad. Entonces, para poder lograr esto, se tienen que generar saberes específicos, conocimientos específicos y que haya, a partir de esta conjunción de saber, la creación de tecnologías, es decir, la creación de técnicas. Técnicas, por ejemplo, vamos a pensar en un niño que se orina durante las noches, que no tiene control de esfínteres. Es una conducta anormal. ¿Por qué? Porque a lo mejor él ya tiene 12 años y no es algo esperado, no está realizando, no está aprendiendo este control de esfínteres. Sabemos que no es algo normal. ¿Qué hacemos entonces? Corregir esto. ¿Mediante qué? Mediante una técnica. Y entonces ahí se establece las tecnologías. Esto es en un caso pequeñito de un niño de 12 años. Pero imagínate cómo hacemos para que toda una sociedad se comporte de una forma determinada y que no se salga, que esas anormalidades puedan ser controladas.
es aquí donde el saber y la tecnología se va a ver maximizado, va a tener dimensiones muchísimo más amplias para poder controlar a toda una población. ¿Y quién se va a encargar de todo esto? El Estado. Por eso es que lo jurídico también entra. Recuerda que ya habíamos analizado el concepto de Estado, en el cual mencionábamos que es el conjunto de instituciones, de leyes, del gobierno que se establece en un determinado territorio y en una determinada población, con el objetivo de ¿qué? De garantizar el bien común. Pero, ¿qué es el bien común? Es aquello que no desestabiliza el Estado. Entonces, para poder hacer eso, de nueva cuenta, viene el concepto de norma, o sea, la ley, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Como podemos ver entonces, esto se configura como estrategias de poder que tienen que ser creadas, pensadas, implantadas, para que todo marche a la perfección. Hablamos entonces de un poder político, un poder que no es un título, es un poder que es ejercicio, que es una definición que ya hablábamos desde las primeras sesiones de psicología social. Pero además del concepto de poder, Foucault genera otro concepto que es el biopoder. Cómo este poder se ancla en el cuerpo para poder domesticarlo. Aquí la palabra domesticación, piénsalo no como en animales domésticos, no animales de granja, no, sino lo que hacemos con lo salvaje para que se vuelva manso, para que se vuelva doméstico. Y en esta mansedumbre, ¿no? En lo manso, imagínate cómo conviertes a una gran masa de población en algo manso que tú puedas lidiar, que puedas gestionar desde el Estado. Poder hacer esto entonces es producto de un montón de tecnologías de poder, un montón de saberes y de un montón de estrategias de dispositivos de poder, ¿no? Básicamente es lo que hace Foucault. Pero él analiza, o mucho de su, bueno, él tiene muchos libros, o sea, hay que considerar esto. Él es un apasionado de la historia y poder y tratar de entender cómo es que han evolucionado los discursos. Hay un especial énfasis en el siglo XIX. El siglo XIX, los años 1800, provienen o beben directamente de las ideas de la Ilustración, las ideas de el libre mercado, del liberalismo político, del liberalismo económico. Y en este liberalismo económico y político, la clase social triunfante, reinante, ¿no? La que se sobrepone frente a los periodos revolucionarios, como de la Revolución Francesa, por ejemplo, que acaban con la monarquía, ¿quiénes son? Son los burgueses, o sea, la gente del pueblo, pero que tenía dinero. Esta gente del pueblo que tenía dinero, al alcanzar un estatus mayor de poder y de influencia política, buscará diferenciarse del pueblo llano y común, o sea, de la gente que no tiene tanto dinero. Y poder hacer esto requiere que haya una diferencia en la cotidianidad, en la manera de vivir. Esto hace que haya una explosión de normatividades, una explosión de prácticas higienistas, o sea, de higiene, que buscan una limpieza, pero en esta limpieza es una separación del pueblo, o sea, es como poder decir, ah, yo no soy igual que ellos, ¿no? Es como subirse a su tabique, ¿no? Y decir, yo soy más que los otros. Entonces, para poder mantener esta higiene y poder mantener el poder, porque recuerda, o sea, mantener el poder es en todas las sociedades algo que se debe garantizar, porque si pierdes el poder, se te sale todo de control. Para poder mantener el poder es necesario entonces establecer la norma y tener muy claro quiénes son los anormales. De acuerdo con Michel Foucault, él hace una categorización en la cual hay tres tipos de anormalidades. Una son los monstruos, otras son los incorregibles y la tercera son los onanistas. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? La monstruosidad. La monstruosidad hace referencia a aquello que escapa de las leyes de la naturaleza y las leyes de la normalidad. Ahorita vamos a descomponer esta idea mucho más. Por otro lado están los incorregibles. Lo incorregible son quienes se encargan, bueno, más bien quienes escapan a la domesticación del cuerpo, quienes van a cometer actos atroces dentro de la sociedad. Recuerda que ya, por ejemplo, habíamos hablado acerca de el tabú los tabús que menciona Freud, ¿no? Que en Tótem y Tabú, el tabú del incesto, el tabú del canibalismo y el tabú del asesinato. Entonces, quienes
hacen ese tipo de cosas son incorregibles. Hay algo en su cuerpo que no se ha domesticado. Y tercero es el onanista. Este caso del onanista está sobre todo anclado en la infancia. El onanismo se refiere a la masturbación. Entonces, de repente, en estas ideas higiénicas, en esas ideas de mantener una pulcritud, una limpieza y una domesticación del cuerpo, de controlar toda la corporalidad y, por supuesto, la sexualidad, la gente del siglo XIX se espantaba muchísimo porque un niño cometiera algún acto de masturbación. Esto era noticia nacional, ¿no? Era como de, ¡ah! Se descubrió que un niño se masturbó, ¿no? O sea, que qué miedo, ¿no? La gente se espantaba de eso. Más o menos como nosotros nos espantamos ahora de saber que hubo un feminicidio, que hubo descabezados, que hubo cosas así, crímenes horribles y que son muy gráficos. En esos tiempos la gente se asustaba con las conductas onanistas. Entonces, es algo que debe también corregirse, pero que nos pone de lleno en el terreno de meternos con lo infantil y meternos con la sexualidad. Entonces, todo esto van a ser como los ejes rectores de la campaña de disciplina en la que se va a meter la familia moderna, ¿ok? Cuando hablo de familia moderna no me refiero a que estén a la moda, sino que son de la edad moderna. Recuerda que la edad moderna tiene una duración que va de 1453 a 1789, pero después de la Revolución Francesa es cuando viene como el triunfo de la burguesía como clase social dominante que acaba con la aristocracia. Y ellos siguen siendo familias modernas. O sea, su forma de pensar está anclada al siglo XVIII, ¿no? Incluso ya en los años 1800, mucho de lo que van a hacer proviene de estas ideas, de construir una identidad burguesa. Entonces, para poder hacerlo, viene una disciplina sobre los cuerpos. Pues bien, cuando hablamos entonces del biopoder, también podemos considerar una anatomopolítica, que es uno de los conceptos que aparece en este curso de Michel Foucault. La anatomopolítica, anátomo del cuerpo y política de estos intercambios de poder, ¿no? Una anatomopolítica del cuerpo humano que obedece a la mecánica de las disciplinas. Estoy leyendo, ¿no? Como pues estoy retomando algunas cosas del texto. La anatomopolítica del cuerpo humano que obedece a la mecánica de las disciplinas. ¿Cómo vamos a hacer que estos cuerpos se muevan? ¿Cómo vamos a hacer que ellos puedan funcionar? Primero hay que tener claro cómo funciona un cuerpo. Es conceptualizado en esta época como un cuerpo máquina. Esta concepción del cuerpo máquina no es solo de Foucault, sino muchos, bueno, él está tratando de explicarla, no es que él la promueva. Muchos filósofos de la época trataban de entender cómo funciona el cuerpo. De hecho, algunos pensaban, ¿no? Que eran a través de los poros, se llenaban de aire y entonces el cuerpo funcionaba siempre como una máquina y pensaban algunos que a través de como las máquinas hidráulicas eran similares a cómo se movía el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ver al cuerpo como una máquina era una forma de poder entender cómo los cuerpos funcionaban. Pero, si va a funcionar mecánicamente, hay que darle instrucciones a los cuerpos. ¿Y de dónde van a provenir estas instrucciones? Pues del Estado. Pero no basta solo con darlas. Es necesario que se pueda ver un resultado. Por lo tanto, es necesario conseguir docilidad por parte de los cuerpos. Docilidad y para que hagan lo que alguien quiere, pero además no solo que se haga lo que uno quiere, sino que sean económicamente productivos. Piénsalo también en los obreros, ¿no? Los años 1800 son también la época en la que, así como triunfa la burguesía, así como los dueños de las empresas logran ser los mandamás, pues para que esas empresas funcionen necesitan que haya alguien operando día a día. ¿Quién va a operar día a día? Pues los obreros. Ajá. Entonces, son los obreros quienes van a tener también diferentes problemáticas, ¿no? Una de ellas será la explotación laboral a la que se van a ver sumidos de forma constante. La explotación laboral
viene de la idea que lo que se debe hacer es producir. La idea de la propiedad privada se encuentra sumamente en boga de acuerdo con el liberalismo económico. Entonces, el cuerpo máquina debe de ser también económicamente productivo. Y hay que considerar también que hay un cambio de poder. Hemos mencionado ya en clase en diferentes momentos cómo era el dispositivo de poder, de gobierno como tal, en la Edad Media, la Edad Moderna, y cómo esto cambia en las edades contemporáneas. Hay que estar muy claro que en las monarquías el rey tenía un poder absoluto que se modifica después con las monarquías constitucionales, cuando viene la división tripartita del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y ahora ya el rey ya no tiene el poder de absolutamente todo. Pero durante mucho tiempo, si el rey estaba en desacuerdo con algo, el rey te podía castigar, y entonces, ¿qué se hacía con la gente? Pues se les cortaba la cabeza, la gente se les mataba. Ahora, cuando se le quita poder al rey a partir de la ilustración y que se dan cuenta que, bueno, pues el rey es una persona como cualquiera y que hay que poner división del poder y hay que poner una constitución y es más, ya ni siquiera hay que tener reyes, hay que tener presidentes y que el presidente a su vez debe tener una división tripartita del poder y que haya diferentes cámaras o un parlamento, etcétera. Todo eso, el matar ya no va a ser tan bien visto. ¿Por qué? Porque el liberalismo, la libertad, que es una de las teorías principales de John Locke, va a aparecer y va a considerar que toda ley debe de ser, debe de respetar la libertad humana, la dignidad de los seres humanos. Entonces, para poder hacer esto, no puedes ir matando a cualquiera. De hecho, la muerte atenta por completo contra la dignidad de los sujetos. De esta manera, entonces, eh, es necesario mantener el poder de otra forma, pero que no sea a través solo de la muerte. Los mecanismos de poder ya no van a tener como objeto la muerte, sino que van a actuar como administradores de la vida. O sea, a través de discursos que intenten cuidar el bien común. Y para esto, para que se pueda realizar, es necesario que el poder se ejerza en pequeños espacios, pero que sean sumamente efectivos. A esto se le llama la microfísica del poder. El poder allí donde se ejerce, en los sitios específicos y donde se requiere. Pensemos, por ejemplo, en tu casa. Aunque tengamos nosotros un presidente y haya una Cámara de Diputados y partidos políticos y la policía y todo lo que tú quieras, a lo mejor tu abuelita es la única autoridad que respetas. A lo mejor no te interesa lo que diga el presidente, pero te interesa lo que diga tu abuelita. Se ejerce ahí un poder. Esta microfísica del poder, las reglas que hay en tu casa, las que tú pones, cómo se hacen valer, no vienen de la nada, vienen de un conjunto de discursos que se diseminan y que trabajan en conjunto para que pueda haber esta microfísica del poder. Pues bien, uno de los efectos de esta microfísica del poder para poder normar los cuerpos es el desarrollo de la psiquiatría, como ya te mencionaba en algún momento al inicio. Pero la psiquiatría va a tener sobre todo va a ser una disciplina normativa e inquisidora. ¿De qué manera normativa? Porque nos va a decir qué es normal y qué no. Es normal que una persona coma 3 veces al día, pero no es normal que una persona no coma porque cree que se encuentra subida de peso. Es normal que a lo mejor de repente una persona le haya parecido que escuchó que alguien le hablaba, pero que no era cierto. Pero es anormal que una persona escuche todo el tiempo una voz que le dice, pégale a tu vecino, pégale a tu vecino, pégale a tu vecino. O sea, la psiquiatría nos va a decir que es normal y que no. E inquisidora, ¿en qué sentido? Inquisidora porque pregunta, porque hay cuestionamientos que realiza. Y estos cuestionamientos que realiza están muy relacionados con el dispositivo de la confesión, porque es uno de los trabajos también que va a hacer Michel Foucault en Vigilar y Castigar, que es otro de los libros que él realiza. Él analiza cómo el dispositivo de confesión de la religión, tal cual el confesionario, tiene el objetivo de obtener información para que el sujeto diga lo que hace. Y entonces cuando se dice lo que hace, se pueda poner una sanción. Aviéntate 3 Aves Marías por ese pecado que hiciste. Pues bien, una entrevista psiquiátrica o una valoración psiquiátrica, en los términos en los que Foucault lo está entendiendo, también busca obtener información para ver
qué conductas se encuentran anormales. Y entonces, no mandar un Padre Nuestro, sino de establecer todo un conjunto de tecnologías del poder, tecnologías correctoras, terapéuticas, por ejemplo, la terapia, la psicoterapia, para hacer que se corrija el comportamiento. La psiquiatría a principios del siglo XIX surge no como una especialización del saber o la teoría médica, sino más bien como una rama especializada de la higiene pública, o sea, poder mantener la limpieza para las personas. Pero la psiquiatría se institucionaliza como dominio particular de la protección social contra todos los peligros que pueden venir de la sociedad debido a la enfermedad. Cuando lo ponemos en términos de enfermedad, esto nos da una justificación para poder actuar. Eh, si una persona, a lo mejor nosotros nunca no seríamos groseros con alguien, no le diríamos a alguien, oye, hazte para allá. ¿Por qué? Porque la amabilidad, porque nos da pena o algo. Pero si vemos que una persona tiene una enfermedad y aparentemente es contagiosa, pareciera que podemos decirle con todo el derecho del mundo, hazte para allá, ¿no? ¿Por qué? Porque la noción de enfermedad nos asusta. Y piensa, o sea, ¿por qué la gente se comportó de manera tan paranoica con el COVID, por ejemplo? ¿No? Porque no quería ser contagiado. Hazte para allá. O sea, hay una justificación para comportarnos, para poder alejarnos, para poder poner una reja, para poder poner, un plástico, ¿no? Y no establecer contacto. La enfermedad entonces es algo de lo cual las sociedades quieren alejarse. Y es que también considera que la sociedad burguesa, una de las cosas que va a querer hacer para poder mantener su identidad y que la diferencie del pueblo común, del obrero, del proletariado, es pensar, los obreros son sucios, nosotros los burgueses somos limpios. Ellos se enferman, ellos viven de manera hacinada, nosotros no, nosotros somos diferentes y cada quien tiene su cuarto, ¿no? Esta diferenciación entonces hace que la noción de enfermedad tenga este carácter higiénico, no para proteger a la sociedad como tal, porque me interese tu salud, sino porque quiero proteger a los sanos, ¿ok? No porque me intereses tú porque estás enfermo, como tal porque quiero curarte, sino para cuidar a aquellos que aún no se enferman. Pero para poder hacer esto es necesario que se le dé un valor al saber médico. Y es que considera cuánto le damos de valor a lo que nos diga nuestro doctor. Puedes a lo mejor no hacerle caso al policía, a tu maestro, a tu mamá, a tu abuelita, al presidente. Pero si tu médico te dice, si no te tomas esto, te vas a morir, es muy probable que lo hagas. Porque el saber médico ocupa un lugar preponderante dentro de la sociedad. Y no solo dentro de la sociedad, también dentro de la ciencia. Eh, Considera, por ejemplo, nosotros somos psicólogos. Ajá. ¿Por qué nos sometemos o por qué seguimos muchos de los principios que se aplican en la psiquiatría? Es más, por ejemplo, el DSM, ¿no? Que es este Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Es elaborado por psiquiatras. Tomamos en gran medida el discurso del psiquiatra, el discurso médico en general, como uno de gran valor. Y para que esto funcione, hay que darle pues un objetivo. ¿Qué es lo que va a curar el psiquiatra? El psiquiatra va a curar la locura. La locura es un peligro para la sociedad y hay que conceptualizarlo de esa manera. Porque si no ponemos a los locos como alguien peligroso, ¿cuál sería el objetivo de hacer todo lo que hacemos? ¿Cuál sería el objetivo de poder encauzarlo? O sea, ¿para qué? Así hizo funcionar toda una parte de la higiene pública como medicina y por el otro hizo funcionar el saber, la prevención y la curación eventual de la enfermedad mental como precaución social, absolutamente necesaria si se querían evitar cierta cantidad de peligros fundamentales y ligados a la existencia misma de la locura. Pero la locura es también un concepto bastante complicado porque eh, si bien está anclado dentro de la normalidad, considera que la medicina también durante mucho tiempo intentaba curar sin tener clara una etiología, es decir, el origen de la enfermedad y su evolución. La gente no sabía durante mucho tiempo en la medicina por qué te enfermabas. Te daba remedios para que te sintieras mejor, era paliativa.
Pero ¿qué te originó la enfermedad? Y esto, por ejemplo, se puede ver mucho con la reticencia que hubo en su tiempo al surgimiento de la microbiología, ¿no? Que decían, ay, ¿cómo crees que unos bichitos te van a generar una enfermedad? Si no los ves, ¿cómo te va a generar algo? Bueno, pues si así, imagínate, con eso que era enteramente orgánico había reticencia, ahora con la locura, cuando hablamos de comportamientos que no podemos ver tan claros, su sustrato orgánico, su base orgánica, esto es aún más complicado. Así que es necesario tener que normar qué vamos a entender eh, por locura. Así entonces se va a generar toda una nosografía, o sea, vamos a tener que nombrar las enfermedades mentales. Y en este curso, Michel Foucault hace referencia a la monomanía. La monomanía, mono de uno, se refiere a un pensamiento recurrente que puede tener un sujeto. Y que a partir de ahí se van a distinguir diferentes tipos para poder abarcar los diferentes peligros que se entendían en la época dentro de las enfermedades mentales. Pero también, posterior a la noción de monomanía, o sea, de que una persona esté fijada con una idea de forma muy constante, también va a aparecer la idea de degeneración, ¿ok? La degeneración, ¿qué es? O sea, la degeneración va a estar en la línea de aquello que no genera, aquello que denigra, aquello que aísla o recorta, ¿no? Aquello que no permite que haya el surgimiento de algo positivo. Así entonces comenzarán las clasificaciones de las enfermedades. Pero también es necesario tratar de entender la relación que va a tratar de establecer la psiquiatría entre la locura y la criminalidad. Recuerda, el objetivo del Estado es mantener el bien común, y algo del bien común es poder mantener este bienestar biopsicosocial, ¿no? Esto tan famoso entendemos que es la salud, ¿no? El equilibrio biopsicosocial. Pues bien, para poder establecer esto, también está el malestar de la sociedad dentro de los crímenes que se cometen. ¿Será acaso que los crímenes son una muestra de locura? Y si es así, ¿la locura puede curarse? ¿La psiquiatría puede curar a los criminales? ¿O qué va a decir acerca de los criminales? ¿De qué manera vamos a ver la influencia? Hay una gran correlación entre ellas. Ahora, lo relevante dentro de esto, o una primera idea de locura que la psiquiatría comienza a crear, es una locura que se aparta de lo común. Y en esto que se aparta de lo común es la noción delirante, en un principio que pueden tener algunos sujetos, sobre el poder. O sea, sujetos, el loco en primera instancia es, ahí en el siglo XIX, el loco es aquel que se resiste, aquel que desobedece, aquel que es insurrecto, a tal cual, aquel que abusa del poder como forma nuclear. Pero, ¿el poder de quién? O sea, porque puedes pensar, un rebelde, alguien que se resiste, un activista, por ejemplo, oye, pues no está ejerciendo el poder, sino que se está rebelando. Pero ¿desde dónde se ve como un abuso de poder? Desde el gobierno, desde el Estado. ¿Cómo es que este sujeto no se atiene a aquello que yo estoy diciendo? Esto, entonces, lo vuelve complicado al sujeto de gestionar. El sujeto está loco. El sujeto no obedece. ¿Qué hay que hacer entonces? Modificarlo. Hay que corregirlo. Así entonces, la medicina debe ser capaz de poder dar las señales de, oye, date cuenta, aquí va a ocurrir algo. Este sujeto es peligroso. Este sujeto no obedece. Este sujeto no se porta bien. Aguas. Él te puede hacer algo. Él puede desestabilizar el poder. Y si desestabiliza el poder, transgrede la norma. Y si transgrede la norma, entonces se acaba el bien común. Ese es el objetivo que va a tener la psiquiatría, poder dar estos signos, ¿no? Así que van a ser, va a ser necesario que la psiquiatría genere una nosografía, o sea, una clasificación de las enfermedades, darle nombre, pero también a una serie de signos y de síntomas, porque recuerda, los signos
los síntomas es lo que refiere el sujeto sobre cómo se siente. Los signos es lo que el médico alcanza a ver. Cuando tenemos signos y síntomas, tenemos síndromes, ¿no? Y que es un conjunto de pautas de comportamiento anormales. Y esto en la medicina clásica o en las enfermedades orgánicas podemos a lo mejor tenerlo claro. Pero cuando hablamos de lo mental es más complejo. Entonces, por ello, más que síndromes, hablamos de trastornos, ¿no? De trastornos amplios que se espera tener un comportamiento más o menos similar entre un conjunto de sujetos que no obedecen a la norma. Y así entonces van a surgir conceptos como los impulsos, las pulsiones, las tendencias, las inclinaciones, los automatismos, o sea, un conjunto de términos que intentan explicar por qué el sujeto se comporta de la manera tan extraña como se comporta. Nos menciona Michel Foucault en el texto de Los Anormales, cuando habla de la monstruosidad, el caso de Henriette Cornier. Es una mujer que mata a unos bebés, ¿no? Mata a un bebé, ella estaba el bebé de la vecina, ¿no? El bebé de la vecina lloraba, va por el bebé de la vecina y lo mata, ¿no? Viene a la vecina a preguntar, oye, ¿dónde está mi bebé? Ah, tu bebé murió. Y lo dice con toda la naturalidad del mundo, pero no es que el bebé se muriera, ella lo mata. Entonces, al hacer esto, la sociedad se espanta, por supuesto, la sociedad francesa y dice, oye, ¿cómo es que esta mujer hace este tipo de acciones? ¿Cómo lo podemos explicar? Es aquí donde está lo monstruoso, ¿ok? Porque lo monstruoso, como yo te mencionaba, va en la línea de aquello que desafía la naturaleza. También se va a considerar, por ejemplo, eh, monstruoso, por ejemplo, las personas hermafroditas, ajá, que actualmente ya no es el término que tiene que utilizarse, actualmente se les designa como personas intersexuales. Sin embargo, en la época se utilizaba hermafrodita, ¿no? O sea, aquellas personas que tenían características sexuales no definidas como de hombre o de mujer, sino que había algún punto intermedio dentro de lo que tradicionalmente nombramos genitales de hombre o genitales de mujer. ¿Por qué era complicado esto? ¿Por qué escapa al poder? Porque imagínate un abogado tratando de sancionar a alguien que cometió un delito y que tiene esas características. ¿Lo juzga como hombre o lo juzga como mujer? ¿Cómo le hace? Toma en cuenta la época en las cuales se lleva a cabo estos planteamientos que no son para nada lo de la actualidad. O sea, no estamos hablando de tiempos en los cuales haya el concepto de no binario o de queer, no, para nada. O sea, estamos hablando de tal cual la categoría hombre-mujer y una persona que no entra dentro de ninguno de ellos. Por lo tanto, se consideraba que estaba violando la naturalidad. Ujú. Esto es complicado. Y es que además hablando, ¿no? de aquello que rompe con la naturaleza, estaba también la dificultad de poder